Abramos la palabra de Dios en el Salmo 51, mis hermanos. No se sorprendan por lo que les estoy diciendo, ahorita les voy a explicar el por qué. Nada más tenga localizado el Salmo 51. Ya en su oportunidad vamos a ver Eclesiastés 1, en donde estamos. Vamos a leer el versículo 5 del Salmo 51 y leyendo este versículo yo lo voy a leer en voz alta, ustedes me siguen con su vista. Vamos a orar. Dice así, quiero que todos lo tengamos, que me sigan con su vista, dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén, hermanos. Oremos. Amén. Bendito Jesús, venimos, Señor, ante ti, siempre necesitados en gran manera, Padre. Dios mío, sin ti, Señor, sin tu intervención en nuestras vidas, nosotros no pudiéramos estar en pie de lucha. Hay ocasiones, Señor, en que nuestra condición humana sentimos que flaqueamos, que trastabillamos en la fe, Señor, y esto nos ha sucedido muchas veces en la vida. Dios mío, creo que han sido muy pocos los vasos humanos, Señor, que no han sentido estos impulsos malignos, negativos en gran manera, Padre. Señor, y esta es una de las razones, yo tengo la plena seguridad, por la que tú, Señor, nos ordenaste, no solamente nos recomendaste ni nos aconsejaste, sino que nos ordenaste que oráramos siempre. Señor, que perseveráramos en la oración, Padre, Dios mío, porque ahí, Señor, nosotros tenemos una de las formas que tú dejaste para que estuviéramos en contacto contigo, Señor, y para que recibiéramos de ti esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante, para perseverar hasta el fin. Fortalécenos, Señor. Susténtanos, Señor, con tu diestra. Cuando las fuerzas, Señor, falten, flaqueen, multiplíquenos a otro, Señor amado, tu gracia misericordiosa, y no nos dejes caer nunca, Señor. Interven en nosotros día y noche. Concédenos, Señor, ser aquellos que lleguen triunfantes hasta el final del camino, por tu palabra y por la experiencia, Señor, que tenemos en la lucha contra el pecado. Sabemos que esto no va a ser fácil, no va a ser cosa sencilla, pero tampoco es imposible. Sabemos que con tu ayuda, Dios mío, nosotros podremos llegar triunfantes. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues él también, Señor, sintió esa grande necesidad de venir a ti día y noche, porque fue un ser humano, Señor, también propenso, Señor, al error, propenso al pecado, mi Rey. Señor, aquí estamos. Danos, Señor, de esa luz de lo alto para entender correctamente tu palabra, que en muchas ocasiones es muy profunda, Señor, para entenderla, al menos en aquello básico, Señor, que tú quieres que conozcamos de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido, Padre. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quise
que viéramos esto de una manera informal. Este versículo 5 del Salmo 51, porque la mayoría, no solamente del mundo inconverso, la mayoría de la humanidad que profesa vivir un cristianismo, ser discípulos de Cristo, tienen una muy errada concepción de lo que el rey David dijo aquí en esta ocasión. Aquí en el Salmo 51, de una manera muy enfática, el rey David viene a Dios y le confiesa su pecado. No le encubre nada. No sintió él de ninguna manera ninguna satisfacción el tratar de ocultarle a Dios su pecado. Y llegó el momento en que dijo, tengo que hacerlo, porque es de la única manera en que Dios puede restaurarme, puede perdonarme, puede volverme otra vez, e inclusive como Él mismo le pidió, que le volviera el gozo de la salvación. Y estando él en ese ritmo de confesión de su pecado y reconociendo la pureza infinita de Dios, él menciona estas palabras que acabamos nosotros de leer en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Estas palabras del rey David han sido malinterpretadas, repito, prácticamente en la mayoría del mundo religioso. Ya no nada más de la humanidad que no tiene temor de Dios. Y lo que afirman y predican muchos predicadores, inclusive, es que cuando el rey David empezó a formarse en el vientre de su madre, que es la palabra concebir y formar, él estaba ya contaminado por el pecado. Y es una mentira del diablo. El admitir esto implicaría que los niños necesitan ser bautizados para salvarse, para que sus pecados les sean perdonados. El admitir esto implicaría refutar las palabras del Señor Jesucristo, que les dijo a aquellos discípulos: dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, viendo nosotros esto, mis hermanos, al menos para mí, yo lo consideré demasiado importante tomarlo como una inserción en vía de paréntesis previo a entrar en la predicación del tema que estamos viendo, porque si acaso algunos no habían reparado en estas palabras, quiero que de aquí en adelante ya no tenga ninguna duda de lo que esto significa. Aquellos que ya la habíamos leído y que tal vez no las habíamos comprendido del todo, pues igualmente yo quiero que de aquí en adelante ya estemos nosotros en el entendido de qué es lo que el rey David dijo en sí con estas palabras. Que cuando nosotros platiquemos, hermanos, con personas religiosas o no religiosas sobre este punto, que nosotros les demos una respuesta apropiada que las ayude a ver correctamente la palabra de Dios. Y lo que el rey David está diciendo aquí, así con palabras sencillas y claras, es que cuando su madre, por cierto,
quiero hacer notar esta circunstancia. Cuando su madre, que no supimos cómo se llamó la madre de David, no sé si usted sepa cómo se llamó la madre de David. Yo sé que su padre se llamó Isaí, pero su madre no nos dice. El Señor no quiso que supiéramos. Y la razón es que no necesitamos ese dato para servirle a Dios y para alcanzar por fin la salvación. Pero, independientemente del nombre que haya tenido la varona, lo que el rey David está diciendo aquí es que cuando su madre salió embarazada de él, ella estaba contaminada por el pecado. Su madre ya le había fallado a Dios, como todos los humanos que vinieron después de Noé, que le fallaron a Dios. Y respecto a Enoc, que dice que Dios se lo llevó, pues solamente Dios sabe hasta dónde le falló. Lo cierto es que desde que Adán pecó y Eva pecó, de allí para acá, toda la descendencia trajimos esa herencia del pecado. Vimos por allá en Romanos 5 el énfasis que el apóstol Pablo hizo respecto a todos. Bien, entonces, cuando el rey David fue concebido en el vientre de su madre, cuando se fusionaron aquellas dos células, masculina y femenina, y obraron el embrión que empezó a desarrollarse, no había ningún pecado en ese nuevo ser. No hubo ningún pecado en el rey David antes de que fuera rey, desde el momento de su concepción hasta la edad en que dejó la etapa de la niñez, o mientras él estuvo dentro de esa etapa de la niñez, en que por declaración misma de Dios, los niños no tienen pecado, forman parte del reino de los cielos. Y la que sí estaba en pecado era su madre. Y obviamente su padre también, aunque no se habla aquí de él, pero igualmente Isaí también estaba en pecado. Los dos estaban contaminados por el pecado. Eso es lo que quiere decir esta porción de la Escritura. Si alguien le llega a decir, porque a mí ya me lo han dicho de una manera directa, no me lo han mandado decir, son doctrinas diabólicas, erradas, que dicen que David sí tenía pecado cuando fue concebido y cuando estuvo en el vientre de su madre, mucho más después de que nació. Mentira del diablo, vamos a decirlo así, sin ningún claudicar, hermanos. Y esto nosotros, lo repito, para mí es de mucho interés que todos lo sepamos, para que tengamos el conocimiento personal para la edificación personal de nuestras vidas, y también para que le demos a otros el conocimiento, como decía el hermano en el final de uno de los estribillos que cantemos, que anunciemos al mundo su verdad. Esta va a ser una de las maneras también de anunciarle al mundo la verdad. Bien, cerramos el paréntesis de esta parte introductoria y vamos a Eclesiastés ahora sí, mis hermanos. Eclesiastés capítulo 1.
Versículo 9 al versículo 11 dice así en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Amén. Estas expresiones, estas palabras que contienen interrogantes, hermanos, y que ahora sí, aquí tenemos interrogantes que tienen la respuesta dada de una manera expresa para que nosotros no dudemos en que si está implícita o no la respuesta. Aquí mismo el predicador la da, pero esto no le da a los versículos que hemos leído de ninguna manera una puerta amplia para que nosotros los comprendamos de una manera total. No. Esto es algo que quizás nunca vamos a comprenderlo en toda su profundidad. Lo que sí podemos nosotros hacer, hermanos, es de una manera permitida por la misma palabra de Dios, hacer afirmaciones hasta donde nosotros alcanzamos a ver el significado de estas palabras. Porque de entrada debo decirles que estas afirmaciones del rey Salomón parecen chocar de una manera muy fuerte con las vivencias que tenemos en esta época moderna de tecnologías, de máquinas, de avances científicos. Pudiéramos decir con una suma facilidad, como diciendo, el rey Salomón se está equivocando aquí. ¿Y las naves espaciales qué? ¿Y el viaje a la luna qué? ¿Y la invención de la bomba atómica qué? ¿Y la invención de las televisiones qué? ¿Y la invención de los hornos microondas? ¿La invención de los celulares, de las computadoras, de los jets, etcétera, etcétera? ¿Cuántas novedades han surgido de unos años para acá? En donde todo parece indicar que sí hay cosas nuevas que no fueron antes. Pero lo que sí podemos nosotros decir de entrada, para empezar a ver ya en detalle el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Y la pregunta es lo mismo que será. Hermanos, aquí hay una respuesta muy profunda que no vamos nosotros a alcanzar a comprenderla en esta respuesta, lo mismo que será. Lo que sí nosotros podemos decir es que aquí alcanzamos a ver que el rey Salomón no se está refiriendo a los avances tecnológicos de la ciencia. No. Más que nada yo alcanzo a vislumbrar, y esto es algo permitido, repito, que se está refiriendo a
lo que Dios hizo o creó desde el principio, tanto en esta tierra como fuera de la tierra. Sí. Aquí en esta tierra, debajo del sol, como es la expresión favorita de Eclesiastés, Dios hizo una maravillosa creación de la cual solamente nosotros alcanzamos a percibir parte de ella. ¿Por qué? Porque una gran parte de la creación ni siquiera la conocemos. Una gran parte de la creación la hemos estado conociendo gradualmente a través de los descubrimientos que el hombre ha ido haciendo como consecuencia de esa sabiduría, de esa inteligencia, de esa luz que Dios le ha estado dando con el objetivo principal de que sus profecías se cumplan. Sí. Pero el ser humano no ha hecho, ni hará, ni podrá hacer nunca jamás nada nuevo, porque eso implicaría afirmar que a Dios le faltó hacer algo que se necesitaba y que el hombre le echó una manita, le ayudó, y eso nunca va a ser posible. Y digo, de lo que nosotros, hermanos, sabemos así a las claras, sin que nadie tenga que, sin necesidad de que nadie tenga que decírnoslos, de lo que Dios hizo, pues para empezar estamos nosotros. Está el agua, está la luz, está el sol, está la luna, están las estrellas, está todo este planeta. Pero cuando nosotros mencionamos todo este planeta, ahí se encierran miles de cosas y de elementos que Dios hizo y que nosotros no los conocemos, o cuando menos en su gran mayoría no los conocemos. No sé exactamente, necesitaría indagar a ver si por ahí el Google de la computadora me da el dato desde cuándo el hombre se dio cuenta de que había petróleo crudo aquí en la tierra. Pero el hombre no es que lo haya inventado. Dios lo hizo y le dio ese lugar de depósito. En la mayoría de los casos, en los fondos marinos. ¿Sí? El hombre lo que ha hecho es extraerlo, pero no le fue tampoco nada fácil ni sencillo. Para lograrlo tuvo que batallar, invertir años y más años para lograr inventar los mecanismos, las máquinas apropiadas, los instrumentos apropiados para succionar ese asfalto que está en esos mantos acuíferos. Y ahí se encuentran mezclados también una serie de elementos, los cuales el mismo hombre estuvo también invirtiendo mucho tiempo para lograr ir separándolos. Y al ir separándolos, irles encauzando en una función determinada. Y ahora nosotros podemos ver, mis hermanos, para empezar,
la gasolina de los vehículos que usamos. Nosotros podemos también ver el diésel que usan determinados motores. Nosotros podemos también ver ahí el aceite lubricante de los motores. Podemos también ver ahí el combustible especial que usan los aviones. El combustible especial que usan las naves espaciales, que es diferente. Todo eso está ahí incluido. Nada más allí en esa masa pétrea hay una serie de elementos que nosotros nunca hubiéramos tenido conocimiento de ellos si el Señor no aporta al hombre esa sabiduría, esa luz, para que los descubriera, para que los sacara y para que los separara. Ese pavimento negro que vemos por las calles nosotros, de ahí proviene también. Entre muchas otras cosas, muchos de los recipientes plásticos de ahí provienen también. Hermanos, pero en todo esto que yo esté mencionando, el ser humano no ha logrado, ni logrará jamás, hacer algo nuevo. Que dijéramos, esto no existía. Todo lo que el ser humano ha inventado, ha logrado hacer, es de lo que Dios ya había formado, ya había hecho desde el principio. ¿Sí? Una serie de medicamentos, de vacunas que no existían en el tiempo antiguo y que el ser humano, por obra, por intervención de Dios siempre, que les ha estado dando la capacidad, empezaron a descubrir medicamentos para curar la tuberculosis, que era incurable, para curar la lepra, que era incurable, y una serie de enfermedades que eran incurables. Pero esos elementos de que el hombre echó mano para hacer esos medicamentos, esos antídotos, ya existían, porque Dios los hizo desde el principio. Por lo tanto, el hombre no ha hecho nada nuevo. Ha inventado cosas nuevas, pero que esas cosas nuevas que ha inventado, de las cuales yo ya hice mención de varias de ellas, hubiera logrado crear algo que no existía. No, echó mano de la creación de Dios. Y faltan cosas más que el hombre va a seguir inventando, descubriendo, pero siempre va a seguir echando mano de la creación de Dios. De los animales, de los minerales, de los vegetales, pero siempre echando mano de lo que Dios creó. Por lo cual, el hombre nunca se va a poder jactar, aunque siempre, muchas veces se jacta, pero no es válida esa jactancia, además de que no es buena, de que logró hacer algo nuevo. Ese es uno de los énfasis que el predicador está haciendo aquí en esta declaración. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. No hay novedades. Por una parte, repito, la serie de instrumentos, de maquinaria, de aparatos que el ser humano ha logrado
inventar, llevar a cabo, han sido formados por lo que ya estaba hecho. Sí. ¿Qué se necesitó hacer para hacer la bomba atómica? Bueno, depende de los minerales con que se fabrique. Hay de plutonio, hay de uranio, entre otros elementos químicos. Se tiene que usar el hierro, metales y otros componentes químicos, pero ya existe todo eso aquí sobre la tierra. El hombre lo que hace es que echa mano de ellos, los combina, los hace que se unan para que funcionen y desarrollen determinadas reacciones, pero todo ello ya Dios lo había creado. Bien, pero aquí, mis hermanos, hay algo más. Hasta ahorita yo he hecho énfasis de las novedades, que podemos llamarle así correctamente, a las invenciones humanas, que desde tiempos muy antiguos se han estado llevando a cabo, desde las más rudimentarias hasta las más modernas. Desde que el hombre, por ejemplo, empezó a construir los carros, ¿no? Estos carros de motores de combustión interna. Así, acordémonos cuando leemos allá el libro de Éxodo, principalmente, cuando Faraón dejó ir al pueblo. Hasta hay un estribillo que dice así: cuando Faraón dejó ir al pueblo, y después de haberlo dejado ir, dice que se arrepintió de haberlo dejado ir. Y dijo: ¿cómo es posible que hayamos dejado ir a los egipcios para que no nos sirvan? Vamos detrás de ellos. Los hebreos, hermano. A los hebreos. No, sí, hebreos también, pero en Éxodo también. En Éxodo también, antes de que Moisés, por el poder de Dios, abriera el Mar Rojo. Los egipcios los iban siguiendo. Pero antes de que se dejaran ir a seguirlos, Faraón tuvo esa reflexión. Pero ¿a dónde quiero ir yo? Dice que organizó su ejército. No recuerdo exactamente cuántos carros. ¿Ah? ¿Cuántos jinetes? ¿Qué tanto poderío humano organizó para ir detrás de los israelitas capitaneados por Moisés? Pero a donde yo quiero ir aquí es a esos carros. Esos carros, esas ruedas que tenían, eran carros de guerra de dos ruedas, nada más. El ser humano, no pienso que fue cosa sencilla para que por fin lograra hacer esas ruedas de madera. Pero no pudo hacer nada nuevo tampoco. Simple y sencillamente cortó grandes árboles, gruesos árboles, y les dio forma a esas ruedas. Lo que hizo, tal vez las impregnó de alguna brea, de alguna resina, de algo que las hiciera más resistentes contra la resequedad, contra el rodaje. Quizás las protegieron con algún cincho metálico, pero aún ese metal ya existía también. Todo lo que el ser humano ha ido haciendo no ha hecho nada nuevo en sí. Pero esta pregunta, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Aquí entra esto que yo acabo de decir. El ser humano, en su afán con que se afana debajo del sol, no puede hacer nada nuevo de que se pueda decir: he aquí, esta es una novedad, porque esto no existía. Esto le faltó a Dios. No. Todo el ser humano
ha estado estirando la mano nada más y ha estado agarrando de aquí, de allá. Y lo único que ha hecho es que los ha combinado para lograr hacer un invento. Eso sí, nuevo. Pero no es el énfasis del predicador. Eso, los inventos no. Pero aquí hay algo más profundo todavía, mis hermanos. Que el ser humano, en su afán, en su vida sin Dios, en su existencia debajo del sol, nunca jamás podrá de ninguna manera lograr hacer algo nuevo, mucho menos hacer algo para que le acredite puntos para llegar al cielo. Hoy, en este tiempo muy moderno, principalmente de algunos 10 años quizás para acá, ya el ser humano ya había empezado a inquietarse por descubrir circunstancias, inventos, aparatos que le permitieran ya vencer la muerte y vivir eternamente. ¿Sí? Y en todo ello, lo único que ha encontrado ha sido un rotundo fracaso y lo va a seguir encontrando. No importa cuántos sean lo avanzado de esos descubrimientos, la muerte nunca jamás podrá superarla. El único que pudo superarla, que pudo vencerla y que pudo cautivarla es el Señor Jesucristo y nadie más. Y es por ese acto único, sobrenatural que Él hizo, que nosotros un día vamos a poder lograr también vencer la muerte. Pero no porque en nosotros haya esa capacidad o ese poder, sino por esa delegación que Dios le da a todos sus seguidores que por la fe creen que esto es posible, pero que además le acreditan con una manera de vivir fiel de que esto es así. Bien. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. La segunda sección del versículo, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Aquí, implícitamente, el predicador está diciendo que más allá del sol sí hay algo nuevo. No alcanzamos quizá a verlo aquí, máxime si le damos una lectura así como para cumplir el requisito y acallar nuestra conciencia nada más. Nunca vamos a ver esto. Pero implícitamente aquí el rey Salomón está diciendo que más allá del sol sí hay cosas nuevas, sí hay algo nuevo. Hay algo que el ser humano nunca jamás puede ver aquí debajo del sol. Y que eso es, entre otras cosas, en primer lugar, el reino de Dios. La vida nueva que un día, por el poder y por la misericordia de Dios, sus creyentes van a disfrutar por toda la eternidad. Aquí, mis hermanos, yo quisiera también desplegar conjeturas lícitas que nos concede la palabra de Dios. Estamos ya en la segunda sección del versículo, a partir de la segunda pregunta. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Esta pregunta nos da aquí la respuesta
y nos dice que es lo mismo que se hará. Aquí yo alcanzo a ver una diferencia muy grande en cuanto a la primera pregunta y su respuesta respecto a la segunda pregunta y su respuesta. La primera pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Se está refiriendo a mi apreciación a la creación completa y perfecta de Dios, incluyendo al ser humano, los animales, toda la variedad de plantas, tanto las grandes hasta las más invisibles, y todo lo que está incluido en los océanos y en la tierra. Miles de minerales, de elementos químicos, muchos de ellos muy preciados, muy apreciados por el ser humano, como es el oro, la plata, el cobre. Acaban de descubrir un gigantesco yacimiento de litio en nuestro país, México, entre las fronteras del estado de Sonora y de Chihuahua, allá en lo alto de la sierra. Y este es un elemento químico que no hay muchos países que lo tienen, y es muy preciado. Bien. Pero la segunda pregunta se está refiriendo, mis hermanos, a algo que va más allá. Cuando dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Quiere decir que va a haber algo que a futuro se va a hacer. Pero no puede ser esto una repetición de la creación, porque la creación de Dios fue hecha por una sola vez y no más. No ocupa más porque está completa, perfectamente terminada. Pero cuando aquí Eclesiastés dice, lo mismo que se hará, aquí, mis hermanos, yo alcanzo a ver que viene otra vez, de alguna manera, a caer en todo lo que el hombre logre hacer, logre inventar, pero siempre echando mano de lo que Dios ya hizo. Pero aquí también, mis hermanos, aunque estamos viendo esta sección de la vida sin Dios y de la vida debajo del sol, nos está diciendo que a un futuro se va a hacer algo. Y ese algo va a ser lo que ya fue hecho. Y es aquí, mis hermanos, en donde el rey Salomón, por inspiración divina, deja al ser humano con 0 oportunidades de jactancia, para que no se le vaya a crecer en el ego de decir, yo hice esto y yo hice aquello, que esto es algo nuevo. No, de todas maneras, el ser humano se ha jactado muchas veces de haber logrado llevar a cabo determinados inventos, pero siempre esto ha sido por desconocer la grandeza infalible, infinita de Dios y de su creación,
y también por desconocer nuestra infinita inferioridad y condición de ruina, perdón, que tenemos los humanos. Y para eso, el rey Salomón termina el versículo 9 diciendo: y nada hay nuevo debajo del sol. Con esta afirmación, pues, le cierra al ser humano esa puerta que puede generar ostentación, jactancia, vanidad, como él enfáticamente usa mucho esta palabra aquí, para que se gloríe de algún éxito, de alguna novedad que haya traído o que piense haber traído a este mundo. Sí. Ha habido inventos muy sobresalientes, los que lograron hacer que estas aeronaves, tanto que vuelan aquí en la atmósfera terrestre, como las que salen fuera de la atmósfera terrestre, las naves espaciales, tuvieron que llevarse a cabo una serie de reacciones físico-químicas, de instrumentos que desarrollaran una determinada potencia para lograr hacer que despeguen de la Tierra esos aparatos y que desarrollen una determinada velocidad que ha superado la del sonido. Pero también que hayan logrado resistir, vencer la fuerza de gravedad de la Tierra, que siempre está succionando a todo lo que tiene en su superficie, que siempre está succionando a todo lo que está en el aire, en la atmósfera. No pensemos, hermanos, que esos pájaros, esas aves que nosotros vemos volando, así nada más como porque si andan así, no, están desarrollando una fuerza, una energía determinada para poder mantenerse a flote. ¿Sí? Pero llega el momento en que eso se le agota y tiene que bajar a posarse. Algunos aguantan más, otros menos. De Dios viene esto también, esa resistencia. Pero todos, sin excepción, llega el momento en que tienen que descender a la superficie de la tierra para reabastecer energías. Y esto tanto de las aves como de algunas otras especies que no exactamente son aves. Hay peces que vuelan también. Las naves espaciales tienen que estar desarrollando una fuerza muy grande para mantenerse en el aire o en el espacio. Pero siempre esto va a ser por un tiempo limitado. Tiene que llegarse el momento, quiera o no quiera el ser humano, en que tiene que descender. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad está operando siempre. ¿Sí? Esto es algo demasiado misterioso que nosotros no sabemos cómo funciona. Lo cierto es que si no hubiera esa fuerza de gravedad, nosotros saliéramos disparados por el aire. Todo. El agua. Fuera un desorden, mis hermanos, esto. Pero el Señor puso esa misteriosa fuerza de gravedad para que todo lo que hay en la tierra esté ahí. Que no se despegue. Bien. No conozco gran cosa de esto, pero lo que estoy diciendo es precisamente por lo que nosotros podemos ver diariamente. Finalmente, el predicador
afirma en el 10, ¿hay algo que se pueda decir, y aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Un énfasis más de la creación de Dios. Finalmente, en el versículo 11, ya para terminar el contexto, lo que está diciendo aquí, hermanos, es que nuestro trabajo, ya lo ha venido diciendo de alguna manera, nuestro afán, todo nuestro esfuerzo que hagamos en esta tierra, en cualquier sentido, va a resultar finalmente infructuoso y que nosotros mismos vamos a pasar al olvido. Vamos a ser recordados tal vez por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿por qué no? Quizá por nuestros bisnietos, tataranietos, pero de allí en adelante se acabó. No desconocemos que durante la historia ha habido hombres y mujeres que han logrado hacer o inventar algo novedoso, por lo cual son recordados por mucho más tiempo. Pero tarde que temprano todo eso queda en el olvido. ¿Sí? Bien, mis hermanos, terminamos así la predicación de esta tarde. Si hay alguna añadidura más, la daremos en la próxima predicación, pero vamos a continuar con la secuela de este libro de Eclesiastés, si el Señor así nos lo permite. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos y así, mis hermanos, ya podemos retirar.